Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a seguir trabajando con la capacidad motora de resistencia. Van a recibir un apunte que es la segunda parte de la capacidad. Ya trabajamos sobre la primera parte y después le hemos dedicado un tiempo a trabajar sobre la base científica de la resistencia. Llegamos a trabajar sobre la resistencia de base 1. Ahora vamos a trabajar en el desarrollo de la resistencia de base 2, 3 y la específica, que son las formas y tipos que nos faltan para terminar el cruzado de esta capacidad motora. Vamos a ir cambiando los pizarrones. Primero un repaso. ¿Se acuerdan? Para poder ser entrenada, simple, trabajó sobre el concepto de resistencia, forma de base y forma específica, resistencia específica. Y para poder entrenarla, le dividí en tipos. La resistencia de base, que es la resistencia, se llama de base porque justamente es la fundamental, es la que necesita el organismo para poder desarrollar un proceso de entrenamiento. Cuando uno analiza las formas y tipos puestas dentro de un proceso de entrenamiento, dentro del periodo de preparación, en el periodo de preparación general, se trabaja justamente las resistencias de base, dos de ellas. Primero, se trabaja sobre la resistencia de base 1 y la resistencia de base 2. Y 3, perdón, disculpen, y 3. ¿Por qué en esta etapa? Porque son resistencias generales. Tanto la 1 como la 3. Con una determinamos el nivel de capacidad aeróbica de un alumno, que empieza con un rendimiento básico de 130 de frecuencia cardíaca en el corazón, y con 8 a 12 minutos de carga más o menos continua, siempre se trata de caminata y trote. La resistencia de base 1 empieza en 20 o 25 minutos si es que trabajamos en una bicicleta. Y luego esta resistencia es la aeróbica general, es la que trabaja sobre las formas cíclicas del corazón. O sea que el corazón bombea sangre siempre de la misma manera, con mayor o menos intensidad, pero siempre de la misma manera. En cambio, la resistencia de base 3 es la famosa resistencia acíclica, que es la resistencia de base acíclica, la 3. Aquí el corazón y el sistema cardiovascular y cardiorrespiratorio se entrenan para los distintos tipos de esfuerzo, por eso hay cambios sistemáticos de la carga. Ahora bien, si ustedes se fijan en los periodos de preparación general, tenemos este concepto que es adaptación funcional. En los periodos de preparación, a los atletas siempre hay que adaptarlos primero, y la adaptación al entrenamiento de resistencia se llama adaptación funcional, que es el momento cuando el deportista o el alumno llega después de los periodos de transición. No olviden que aquí hay un periodo de preparación general y especial, después viene un periodo competitivo aquí, después viene un periodo de transición aquí. Aquí hay lo que llamamos un periodo competitivo, y aquí hay lo que se llama un periodo de transición. El periodo de transición es lo que en entrenamiento se llama el tiempo de fuera de temporada. O sea, cuando el alumno dejó de trabajar sobre su competencia, llegó a su fin y tiene una etapa que primero es descanso y después es una etapa de guía para volver a la normalidad. Cuando esto termina, el periodo de transición, empieza de nuevo el periodo y el alumno necesita una nueva adaptación. Se llama adaptación funcional porque significa entrenar esencialmente los tres sistemas más involucrados en la resistencia, cardiovascular, respiratorio y metabólico, para el nuevo objetivo, el nuevo fin que va a tener el alumno en el logro de la resistencia. Esta etapa se llama adaptación funcional y aquí hemos estudiado, en el primer apunte, que se desarrolla a través de programas complementarios. Aquí, la resistencia de base 1 ya tiene otros métodos, sobre todo los programas preventivos, tanto el mínimo como el óptimo. Y la resistencia de base 3 ya tenemos trabajos, métodos acíclicos, a través de los métodos interválicos, y de los trabajos continuos, pero continuos variables. También se usa el Farlek aquí. Todo esto hemos estudiado en el primer punto. Hablo de adaptación funcional y resistencia de base 1. Nos vamos a dedicar a la resistencia de base 2, que ya es propia de la modalidad deportiva, por lo tanto no está en el periodo de preparación general, sino está en el periodo de preparación especial. No deben olvidarse que muchos deportistas son deportistas de trabajos acíclicos, por ejemplo, un jugador de fútbol, de básquet, de vóley, de hockey. Es más, las tareas acíclicas son las menos. Por ejemplo, la bicicleta, el trote, la caminata, los trabajos aeróbicos con técnicas de gimnasia. Todos esos son trabajos cíclicos. Y los deportes en general son acíclicos.
Por lo tanto, la resistencia específica del deportista podría, según el deportista, volver a ser de resistencia de base 3, o sea, resistencia acíclica. Pero mientras, hay que desarrollar primero la resistencia de base 2. ¿No? Así se distribuyen las formas y tipos de resistencia dentro del proceso. Y por último, en el periodo de preparación especial, la resistencia específica que también va a formar parte de este apunte. Que no olviden que la dividimos en resistencia de corta, de duración media y de duración larga. La resistencia específica es la resistencia del fin. O sea, el fin siempre fue una tarea motora específica. La especificidad del fin, o sea, la dosificación de carga, va a determinar qué resistencia específica le toca, disculpen, el profesor está mudo, disculpen, el tipo de resistencia de larga duración. Si el atleta es de pista y campo, o sea, de atletismo, y como mucho va a trabajar 1 o 2 minutos, entonces será de resistencia de corta en su competencia. Si el deportista es pista y campo y va a trabajar hasta 10 minutos, es resistencia de media. Los entrenadores normalmente trabajamos con alumnos de duración larga, o sea, de 10 minutos hasta más de 6 horas. La mayoría de ellos está entre 60 y 120 minutos, nuestros alumnos. Entonces, siempre se va a trabajar con la resistencia de larga 2 y hasta la 4, a pesar de que estudiamos todas, obviamente, porque tenemos que ser entrenadores. Bien. Repaso, orden. Cuando llegan a esta clase, salen de las clases teóricas, salen de mecanismos circulatorios, respiratorios, salen de trabajar los sistemas de energía, salen de aprender el sistema endocrino, nervioso, y muchos hasta nutrición, que tiene una gran base teórica. Ahora la vamos a poner al servicio de las capacidades motoras. Vamos a empezar con la resistencia de base 2. El apunte lo primero que va a trabajar es sobre las características. Esta es una clase muy particular porque lo que yo hago es prácticamente pasar el pizarrón, el apunte y explicarlo. Porque ustedes tienen que entender la capacidad motora de la misma manera en la que yo se las explico. Por eso es una clase particular porque les enseño a leer el apunte y a relacionarlo con lo que ya saben. Por ejemplo, el autor, que es Simple, de este libro, plantea que ¿qué característica tiene la resistencia de base 2? Primero, está relacionada, fíjense lo que dice, con la estructura motora específica. ¿A qué le llama estructura motora específica? Al fin. O sea, no olviden que, vamos al pizarrón anterior, al final de los periodos competitivos, todos los planes tienen un fin. Y ese fin es una tarea motora específica. O sea, aquí hay un fin. Aquí, ¿ven? Aquí está la palabra fin, ahora lo subo. Ahí hay un fin. Esta tarea motora es la que se entrena en la resistencia de base 2. Por eso, aquí está la resistencia de base 2, que está aquí. Es específica, la estructura motora específica, que es el gesto deportivo. ¿Bien? Perfecto. Después, otra cosa que tienen que entender de Simple. Simple es un autor que escribió su libro en alemán y que tuvo varias traducciones al español, por lo tanto hay que explicar muchas de las traducciones que tuvo el libro. Cuando Simple quiere decir que la base, o sea, lo que un atleta necesita para lograr algo, pone de dos formas. Uno dice sus fundamentos son. ¿Qué significa que sus fundamentos son? El deportista tiene que traer eso para poder entrenar la base 2. ¿Qué es lo que necesita un deportista? ¿Cuál es el fundamento para entrenar resistencia de base 2? Bueno, en realidad, a propósito de esto aquí, es lógico. Si el alumno está en el periodo de preparación especial, es porque ya pasó el periodo de preparación general. Con la resistencia de base 1 ya logró una elevada capacidad aeróbica, porque aquí trabaja en el programa preventivo mínimo y óptimo. Empieza trabajando con el corazón en 130 y termina trabajando con el corazón a 150. Empieza con 7, 8, 10 minutos y termina trabajando con 40, 50. O sea que adquirió una elevada capacidad aeróbica y una economía estable del movimiento. ¿A qué se debe que logró? ¿De dónde saca la economía estable del movimiento? Ustedes saben que un plan de entrenamiento no tiene una sola capacidad. Pasemos el pizarrón para explicar esto. Que un entrenador no solamente puse en un color el entrenamiento de la resistencia.
¿Pero por qué lo puse así? Y porque es la capacidad motora que estamos estudiando. Pero mientras estamos entrenando esta capacidad motora, se están entrenando todas las capacidades motoras a la vez. O sea, mientras la resistencia se está desarrollando, también la fuerza, también la flexibilidad, la velocidad y la coordinativa. Por eso, cuando Simple dice que cuando uno llega a la resistencia de base 2, no solo tiene que tener una elevada capacidad que la da la resistencia de base 1 y la base 3, porque con la base 1 trabaja lo cíclico y con la 3 lo acíclico, eso aumenta la capacidad aeróbica y anaeróbica de un alumno, sino que también tiene que tener una economía estable del movimiento. ¿Qué logra una economía estable del movimiento? Estas capacidades motoras: la fuerza, la flexibilidad, la velocidad y la coordinativa. Para que un deportista, vamos a suponer que estemos usando la bicicleta o la carrera, o la caminata, o la natación, para que sea económico en la tarea motora, el deportista tiene que tener fuerza. Para que la fuerza sea económica, tiene que tener flexibilidad. Y para que la técnica sea buena, tiene que ser muy bueno coordinativamente. Y para que la coordinación se dé en la menor unidad de tiempo, tiene que tener velocidad. O sea que no importa el medio que esté utilizando el alumno para entrenar la resistencia, de las otras capacidades motoras y su desarrollo armónico, depende el rendimiento en resistencia de base 2. Cuando el alumno llega a resistencia de base 2, tiene economía estable del movimiento porque ya desarrolló prácticamente todas las coordinativas. O sea, ya trabajó con los analizadores. Esta capacidad aún no la hemos estudiado, pero la estudiamos en este bloque de clases. Ya trabajó capacidades motoras más dentro de las coordinativas, ya trabajó sobre la reacción, sobre el ritmo, sobre el equilibrio, esa es la E de equilibrio. Y ya trabajó también dentro del periodo de preparación general con, por ejemplo, la transformación del movimiento, esto es TM. O sea que ya trabajó con casi toda la coordinativa, por lo tanto le queda la técnica de la tarea motora del fin. Si es carrera, carrera, si es bicicleta, bicicleta, que es lo que está haciendo en el periodo de preparación especial. Lo mismo con la velocidad y lo mismo con la flexibilidad y con la fuerza. Cuando el alumno llega a resistencia de base 2, ya tiene fuerza máxima regional y fuerza máxima poliarticular. Por eso es tan importante que el entrenador tenga conciencia desde que empieza a estudiar que todos los programas de entrenamiento implican el desarrollo de todas las capacidades. Es obvio que un corredor, por ejemplo, que tiene un fin de una carrera de 50 minutos de trote, lo primero que quiere hacer es entrenar para esa carrera. Pero eso en entrenamiento sería su resistencia de base 2 y su resistencia específica. Si no tiene antes el desarrollo de lo demás, no tiene el fundamento para entrenar la resistencia de base 2. O sea, le falta elevada capacidad y economía estable de movimiento. Por eso esta capacidad, como dice aquí el pizarrón, esta capacidad trata de una resistencia, fíjense esto que voy a explicar, aeróbica, dinámica, general, de exigencias submáximas de la capacidad. ¿Qué es una exigencia máxima y qué es una exigencia submáxima? Nosotros tenemos en una estructura de trabajo de resistencia, tenemos la unidad de medida más común para el entrenador, que es el latido por minuto. Porque el latido por minuto, o sea, la frecuencia cardíaca, determina el nivel de trabajo cardíaco. Cuando un alumno está viviendo su vida, vive con latidos entre 50, 60 y 70 por minuto. Hay algunas personas que viven con 80 y hasta 85 latidos por minuto. A eso le llamamos reposo en fisiología del ejercicio. A medida que va aumentando la frecuencia cardíaca, se va utilizando la capacidad aeróbica, que tiene un umbral en 150 y tiene un final en 160. Cuando el corazón pasa a los 160, esa intensidad ya es anaeróbica. O sea, la capacidad aeróbica del corazón, la capacidad de la mitocondria, de darme energía, se le acabó. No existe ningún organismo en el mundo, no importa el nivel de entrenamiento que tenga suficiente potencia en sus mitocondrias para que cuando el corazón lata en 170 esté aeróbico. El corazón se pone anaeróbico por una cuestión fisiológica. Y en anaerobia, el corazón tiene desechos que hacen que se impida el trabajo continuo.
Por ejemplo, el ácido pirúvico y el ácido láctico. ¿Bien? Y sobre todo el hidrógeno, el potencial de hidrogeniones que estudiamos antes. Entonces, ¿qué significa exigencias submáximas? O sea, por fuera o por bajo del umbral. ¿Bien? Por debajo. O sea, entre aeróbico dinámico, como es aeróbico, es por debajo de 150. ¿Bien? Pero es aeróbico dinámico. O sea, no es estático. No se mide con trabajos isométricos, sino con trabajos dinámicos. Por eso los medios de la resistencia son carrera, bicicleta, natación, trabajos en circuito. Todo es dinámico, aeróbico dinámico. Y tiene exigencias submáximas de la capacidad. O sea, entre 130 y 150, 660 de frecuencia cardíaca. Por eso, la resistencia de base 2 también trabaja sobre situaciones mixtas del metabolismo. O sea, se trabaja con exigencias submáximas, pero también se entra en una situación mixta, aeróbica, o sea, hasta 150, y anaeróbica, o sea, por arriba de 150, del metabolismo. Y ahí las velocidades se vuelven críticas. Velocidades críticas son cerca del umbral anaeróbico, o sea, cuando el corazón del alumno está en 190 latidos, ¿no? No olviden que lo máximo es 220 menos la edad. Anaeróbico del metabolismo, o sea, críticas y subcríticas serían entre 170 y 190. Es decir, como dice el apunte, en y por encima del umbral. O sea, en y por encima, en el umbral y por encima del umbral. Velocidades subcríticas entre 170 y 190, velocidades críticas por arriba de 190. O sea que en la resistencia de base 2, tengo que entrenar a mi corazón para que rinda de manera continua, en trabajos aeróbicos y en trabajos anaeróbicos de manera mixta. Eso es lo que tengo que entrenar a mi sistema. Características de la resistencia. Fíjense que les enseñé que Simple llama fundamentos, los fundamentos son a lo que tiene que traer el alumno. Pero también se traduce fundamentos como finalidades. ¿Bien? O sea que otros factores decisivos. Decir factores decisivos es como decir fundamentos en el lenguaje de Simple. Significa que Simple plantea que otras cosas necesita el alumno aparte de lo que ya dijo, que es la capacidad aeróbica. Necesita también cierta participación de la fuerza y la velocidad. Aquí está la segunda razón por la cual trabajamos todas las capacidades. Necesita fuerza para trabajar la resistencia de base 2, que ya la trabajamos, y necesita la velocidad, que ya la van a estudiar. TRS significa tiempo de reacción simple, TRD es tiempo de reacción discriminativo, y la TM es tiempo de movimiento. En el mismo momento en que se desarrolla de manera específica la resistencia de base 2, el entrenador está trabajando la velocidad cíclica. ¿Ven? Siempre trabajo con todo el proceso, a pesar de que no importa la capacidad motora que están estudiando. Siempre trabajo con el esquema general para que desde alumnos aprendan el criterio de que un entrenador siempre entrena todas las capacidades a la vez. Entonces, ¿qué necesita el organismo de mi alumno para entrenar la resistencia de base 2? Capacidad aeróbica y anaeróbica, que lo da la resistencia de base 1 y 2. Participación de fuerza, porque la técnica de ejecución, como dije antes, necesita, ya entrenó, ya lo adaptó anatómicamente y entrenó las dos fuerzas máximas, la regional y la poli, y ciertos niveles de velocidad. No olviden que para entrenar la fuerza necesito buenos niveles de coordinación y de velocidad. También para la técnica motriz. Y después la velocidad. Fuerza y velocidad. Ahora bien, el corazón va a trabajar en un sistema y aquí van a tener que unir los conceptos teóricos con los conceptos prácticos. El apunte dice que cuando uno está entrenando la resistencia de base 2, dice simple, los sistemas orgánicos tienen una coordinación, dicen, a través del centro del control central e integrador. El centro de control central e integrador está dado por el sistema nervioso central.
No olviden, lo estudiaron en 2 apuntes de la escuela. En bases científicas de la adaptación, cuando aprendieron que las funciones orgánicas eran 2, mantenimiento de la homeostasis e integración y control. ¿Y quién hacía la integración y control? Sistema nervioso con el sistema endocrino. Ya estudiamos ambos sistemas, si estamos escuchando esta clase. Por lo tanto, quiere decir que la resistencia de base 1, que también es cíclica, igual que la resistencia de base 2, aquí, como el corazón trabajaba en 130, si vuelven a ese apunte, dice que había una autorregulación asistida del organismo. Significa que la célula necesitaba un nutriente y directamente perdía esos niveles en sangre por el tipo de trabajo que estaba haciendo el alumno, pero el sistema se encargaba de que el hígado ponga la glucosa en la sangre, o que la grasa se utilice como combustible para el ejercicio. O sea que había una autorregulación, se autorregulaban los órganos entre sí para darle ante la demanda de 130 de frecuencia. Lo que pasa es que aquí estamos en trabajos submáximos, o sea, estamos trabajando ya no en 130 de frecuencia, sino que estamos trabajando en 140, 150, 160. Cuando estamos trabajando con la parte mixta del metabolismo que aprendimos hace 10 minutos, quiere decir que también estamos anaeróbicos, 170, 180, y ya los órganos no pueden autorregularse. Necesitan el centro integrador central, que es el sistema nervioso, a través del eje hipotalámico hipofisial. O sea que ya el páncreas que fabrica el glucagón, por la simple razón de que falta la glucosa en sangre, no es suficiente. Ahora necesitamos las catecolaminas para que vayan al hígado y vuelvan a sacar glucosa. Necesitamos el cortisol para que degrade proteínas y que los aminoácidos vayan al hígado para hacer gluconeogénesis. Ya necesitamos a la somatotrofina para que haga el cambio de combustible. O sea, el sistema nervioso central, mientras estamos entrenando la resistencia de base 2, ya tiene que estar activo, porque todos los sistemas orgánicos se coordinan a través de él y del sistema endocrino. Por eso es que toda la base teórica la estudiamos antes para poder entender bien esto que es la resistencia de base 2. Otra característica que tiene es que el desarrollo siempre va a depender, por eso está en el periodo de preparación especial, del movimiento de la modalidad concreta, o con ejercicios muy parecidos. Esto es muy importante porque, por ejemplo, muchos deportistas, sobre todo acíclicos, jugadores de fútbol, de básquet, de vóley, utilizan técnicas modernas para entrenar que no tienen que ver con la cancha. O sea, no entrenan fútbol directamente, resistencia de base 2 sería, directamente jugando al fútbol. Porque hay tareas que son muy difíciles de emular en la cancha. Por ejemplo, los choques entre dos jugadores, los bloqueos en vóley, por ejemplo, son muy difíciles. En cambio, sobre todo la teoría moderna ha creado muchos medios para eso. El CrossFit, por ejemplo, o el entrenamiento funcional. Por eso, cuando Simple trabaja, dice que depende de la actividad, o sea, un jugador de fútbol puede jugar al fútbol, un nadador nadar, pero también el movimiento de la modalidad concreta, o bien dice, ejercicios de estructura parecida. Ir y volver corriendo en un circuito cerrado en un club para hacer entrenamiento funcional, puedo emular, o sea, copiar todos los ejercicios de los deportes acíclicos, todos los de hockey, los de fútbol, básquet, vóley, todos los del rugby, todos los puedo emular, o sea, copiar. Y también sirven para entrenar la resistencia de base 2. Tiene que trabajar sobre la misma estructura de la carga del fin, el alumno en resistencia de base 2. La otra característica que dice es que no es transferible. Significa que la resistencia de base 2 que yo utilizo para un nadador no me sirve para un corredor. O la de un corredor no me sirve para un jugador de deporte acíclico como puede ser el fútbol. ¿Bien? Solo sirve en una medida pequeña para cualquier otra modalidad de resistencia, pero no sirve. ¿Qué quiere decir esto? Que es obvio que un jugador de fútbol puede correr una carrera en forma más eficiente que un sedentario. Si bien no entrenó para eso, sin duda tiene un entrenamiento de base que permite, ¿no? Pero no es transferible directamente. O sea, la resistencia de un futbolista no es transferible a un corredor y viceversa. Y después, es muy importante la resistencia de base 2 al trabajar sobre umbrales, o sea, al trabajar sobre velocidades críticas de lo aeróbico, al
trabajar en críticas, cuando está en anaerobia, 190, 180, requiere, como dice Simple, de una disposición al esfuerzo adaptada a la intensidad. O sea, tiene que haber trabajado con altos niveles de intensidad y para eso sirve la resistencia de base 3 del periodo de preparación general. Para eso sirve la velocidad, los tiempos de movimientos de coordinativa, los tiempos de movimiento, el tiempo de movimiento de los tiempos de reacción simple de la velocidad. Sirve los niveles de fuerza poliarticular. No olvide que aquí son ejercicios de cadena abierta. El alumno empieza a adaptarse a la intensidad, que la tiene que aplicar en la resistencia de base 2. Por eso es que si uno quiere entrenar la resistencia de base 2, sin haber trabajado antes el periodo de preparación general, el alumno tiene fatigas que son incontrolables. El mismo hecho de trabajar en intensidades altas todas las capacidades motoras permite esto que en fisiología del ejercicio se llama la fuerza de voluntad. O sea, el deportista va trepando en niveles de volumen e intensidad hasta que tolera cada vez más intensidad de carga. ¿Bien? Perfecto. Simple sigue desarrollando y dice, ahora bien, un deportista tiene que entrenar la resistencia de base 2. Y nos explica el por qué. O sea, qué finalidad tiene, para qué el entreno sería la resistencia de base 2 a un deportista. Él dice que, primero que es obvio, porque los planes de entrenamiento, voy a volver a mi pizarrón anterior, implican procesos progresivos de carga. Significa que las finalidades de la resistencia de base 2 contienen a la resistencia de base 1. Por eso el subtítulo dice, sus finalidades son, o sea, de la resistencia de base 2, además de algunas de la 1, por ejemplo, elevar la capacidad aeróbica, por ejemplo, la tolerancia a la carga. Aparte de esa finalidad, solo que antes, por ejemplo, toleraba la carga en 130, ahora voy a tolerar en 150 en el umbral aeróbico. En la resistencia de base 1 no trabajé la resistencia anaeróbica, pero sí una resistencia de base 3. Pero lo trabajé 15 segundos, 20, 25. Ahora voy a trabajar 1 minuto, 2 minutos de anaerobia. O sea, mis finalidades ahora son crear una adaptación general del cuerpo en general a los esfuerzos específicos de las modalidades de resistencia. ¿Qué significa? Que ahora yo ya tengo resistencia de base, o sea que mi corazón tolera trabajos de exigencias básicas, también acíclicas. Ahora voy a elevar ese nivel como finalidad para trabajar sobre la resistencia específica, que ya es, volvemos al pizarrón anterior, la resistencia de mi tarea motora. La resistencia de base 1 es general, pero la 2 ya es específica del fin. Por lo tanto, esto me crea una base, según Simple, de esfuerzos específicos de las modalidades de resistencia. Esa es una finalidad de la resistencia de base 2. Después, me tiene que permitir a mí establecer un base de partida más elevada, porque la resistencia de base ya me dio un punto de partida. Pero tiene que ser más elevada. ¿Para qué? Para el entrenamiento que viene, que es el específico, que es el tiempo en el que el deportista va a competir. Y también tiene que producir adaptaciones musculares. Esto es muy importante porque la resistencia de base 2 se comparte con la expresión de la fuerza también. ¿Ven? Cuando el atleta está haciendo resistencia de base 2, tiene que trabajar también la fuerza-potencia, que es la manifestación de la velocidad de la fuerza máxima. Aquí se hacen ejercicios con alta velocidad de ejecución y ejercicios que ya vamos a aprender, o algunos alumnos de esta aula ya lo han aprendido, porque no olviden que hay compañeros que ya han cursado la fuerza en esta misma aula virtual, los que no la van a cursar ahora a partir de este semestre, pero la fuerza-potencia es una manifestación de velocidad en la aplicación de la fuerza máxima. Y se trabaja con ejercicios poliarticulares, se llaman de cadena abierta. Son los saltos, los lanzamientos. O sea que aquí hay una fuerte solicitación de fuerza de los grupos musculares. Por eso siempre dicen que se producen también adaptaciones musculares con la resistencia de base 2. Concretamente, dice, con la coordinación intermuscular. Por eso los ejercicios poliarticulares. Un corredor necesita que sus piernas y sus brazos sean eficientes en su coordinación para hacer una buena técnica de ejecución. Lo mismo un jugador de fútbol, un jugador de vóley, de básquet, de hockey, de rugby. O sea, cualquier deportista necesita una buena coordinación
Primero, intermuscular, o sea, entre músculos. No tener más fuerza en un músculo que en otro. ¿Eh? Es muy importante. Y después también es muy importante de la dinámica muscular, ya sería la coordinación intra, o sea, lo que pasa dentro del músculo, y en el metabolismo del músculo, o sea, el aporte energético, o sea, que tenga la capacidad de producir la energía suficiente mientras los músculos necesitan esa energía. Capítulo de la producción de energía, lo tienen que entender. O sea, si yo necesito X cantidad de mitocondrias, ya las debo tener. Si necesito tolerar la acidez de la célula porque estoy trabajando con glucólisis, lo tiene que poder hacer la célula. Se entrenó antes. ¿Bien? Y obviamente, una de las finalidades, aparte de la muscular, ya lo dijimos antes, es trabajar sobre los reguladores, o sea, nervioso y endocrino. Otra de las finalidades es activar las reservas. Este concepto de simple es muy importante entenderlo en química. Todos nosotros tenemos reservas energéticas, todos. ¿Bien? Ahora bien, la velocidad, por ejemplo, todos ustedes en este momento tienen glucógeno en el hígado. Ahora, ese glucógeno del hígado sale de manera muy lenta, como si fuera un cuentagotas. No sale rápido. Para que salga rápido, nosotros necesitamos entrenarlo, porque para eso necesitamos mayor cantidad de receptores y de hormonas. Una de las finalidades de la resistencia de base 2, por eso las velocidades son subcríticas y críticas, ¿no? Y son submáximas, o sea, cerca del umbral, y por arriba del umbral, y cerca del umbral anaeróbico, 190, porque necesito activar esas reservas, y activar nuevas reservas para incrementar el rendimiento. O sea, yo no solamente tengo que hacer que el glucógeno salga rápido del hígado, que la grasa salga rápido del tejido adiposo, sino que ingrese rápido a la célula y que la célula tenga suficientes enzimas para producir inmediatamente la energía. Eso sería el incremento del rendimiento. Y eso es trabajar sobre los sistemas reguladores vegetativos y trabajar sobre los niveles de adaptaciones musculares. ¿Bien? Vayan uniendo en sus cabezas, como les dije, lo teórico y lo teórico práctico. Por otro lado, una finalidad de entrenar esta resistencia también es economizar la técnica deportiva, o sea, el movimiento específico. Fíjense que antes de hacer, voy a volver a pizarrones anteriores para explicar esto, que antes de hacer la técnica, por ejemplo, de un corredor de carrera o de un jugador de fútbol, la técnica del salto, del cabeceo, el jugador de vóley, la técnica de remate, la técnica de recepción o la técnica de bloqueo, por ejemplo, requiere, que es la técnica, requiere de buenos niveles de capacidades coordinativas. Ya lo entrené. De buenos niveles de velocidad para la reacción, ya lo entrené. Para que el músculo gaste menor cantidad de energía, necesita flexibilidad. Resistencia de base 1, press y fuerza, ya lo entrené. Por eso la finalidad, cuando aplico ese método, es que cada vez sea más económico en el movimiento del alumno. O sea, que gaste menos energía cuando ejecute la tarea motora. Y eso también es una finalidad cuando entrenamos la resistencia de base 2. Y por último, vuelvo al mismo concepto que en el que trabajamos en el pizarrón anterior referido a la fuerza de voluntad. Porque entrenar las intensidades que pide la resistencia de base 2, sin duda, es aumentar la fuerza de voluntad, o sea, la capacidad de aguantar. Y también, cada vez hay que tolerar más, eso tiene un nombre técnico, eso que nosotros llamamos DALE, que pongan ganas los deportistas, tiene un nombre técnico, que se llama incrementar la tolerancia psíquica frente al esfuerzo. La tolerancia psíquica es la capacidad que tiene el cerebro de soportar una carga, o sea, soportar que él mismo, la parte consciente, vaya diciendo al inconsciente que pare, que pare, que pare. Entonces, la fuerza anímica hace del deportista, hace que tolere el esfuerzo de manera psíquica, ahora, no solo física, porque física se lo entrenó con resistencia de base 3 y 1, sino que lo entrene también a nivel psíquico. O sea, que no solamente corra, sino que no tenga resabio psíquico de esa carrera. O sea, que no tenga malas experiencias de ese tipo de entrenamiento. Los entrenamientos, sobre todo de disculpen, voy a volver al pizarrón de umbral. Los entrenamientos que se hacen aquí, que se llaman submáximos, y los que se hacen aquí, que se llaman críticos, se llaman trabajos de umbral, el submáximo porque está en el umbral aeróbico y el crítico porque está en el umbral anaeróbico. Educan al cerebro, que es el que se encarga de los contrarreguladores, de la tolerancia psíquica a la carga.
Y eso forma a los deportistas. Una de las características que tiene un alumno que es sedentario es que no tolera psíquicamente el esfuerzo. A veces lo tolera físicamente, pero no psíquicamente. Entonces hay trabajos que los hacen en el gimnasio, pero después no los quiere hacer más. Significa que trabajé por sobre su tolerancia psíquica. Y después le dan miedo esos trabajos. Un trabajo progresivo de la resistencia de base 2 permite que el atleta también vaya tolerando psíquicamente la carga. Se llama así tal cual, tolerancia psíquica. Con todos estos elementos que son las características de la resistencia de base 2, podemos ingresar ya en el entrenamiento de la resistencia de base 2. Es como si diríamos, buenísimo, profe, ya sé qué característica tiene. Ya sé cómo se combina con las demás capacidades. Ahora, una pregunta, ¿cómo la entreno? Bien, ahí lo responde este pizarrón y su apunte. La resistencia de base 2, primero, necesitamos que el atleta sea entrenado o que sea un deportista de rendimiento. Porque el entrenamiento ya se ubica en el ámbito evolutivo. Aquí repaso los ámbitos. El ámbito evolutivo, ¿se acuerdan? Esto lo estudiamos en el primer apunte. Cada ámbito, para simple, tiene un cierto criterio de carga en porcentaje de su mejor rendimiento. Representa un cierto nivel de esfuerzo a nivel de frecuencia cardíaca e implica fisiológicamente una cierta concentración de ácido láctico, que es un producto terminal del metabolismo, en sangre, esto se mide en sangre, y también implica un cierto metabolismo, ¿no es cierto? O sea, hasta que el corazón está en 130 es un metabolismo aeróbico, cuando está entre 140 y 150, como lo dijimos recién, ya es el umbral anaeróbico. Eso significa que hay una concentración de entre 2 y 4, si el corazón está en 2, perdón, en 140, hay una concentración de 2 o 3 lactatos, milimoles de lactato, y cuando está en 4, ya está en el umbral, porque implica que el corazón está ya en casi 160. Cuando está en 160 hasta 180, el corazón, entonces ya, si yo saco sangre de ese deportista, ya tiene 4 a 6 los milimoles de lactato, ya está en anaerobia, hasta que pasa a los 180, ya tiene más de 7 de lactato y milimoles de lactato, y ya está en el umbral anaeróbico. Lo que Sinkel dice es que si alguien no entrenó antes ámbito fundamental, resistencia de base 1, nunca va a poder ingresar al ámbito evolutivo, que es la resistencia de base 2. Ya está aquí la resistencia de base 2. Y como es mixta, se entrena en el evolutivo 1 y en el evolutivo 2. O sea, cargas submáximas, 70%, 140 de frecuencia, hasta cargas máximas, 80, que son 160. Y también dice críticas, 90, y subcríticas, 80% del mejor rendimiento. ¿Bien? Sintel dice que para desarrollar la capacidad aeróbica dentro de la resistencia de base 2, porque no olviden que la capacidad aeróbica ya la desarrollamos dentro de la resistencia de base 1, él dice que debemos también aprovechar el área entre 6 a 8 milimoles, o sea, aquí, de lactato, además de la etapa previa, que es la transición, 3 a 4 milimoles, aquí, en esta transición, 3 a 4. O sea que Sintel les dice en milimoles de lactato lo que antes habló como intensidad. Antes, en vez de hablarle de milimoles de lactato, Sintel, en el pizarrón anterior, les habló de, fíjense, de actividades de características subcríticas y de características críticas. Aquí, fíjense, dice que resistencia aeróbica general de exigencias submáximas de la capacidad. O sea, aquí, cerca del umbral. Y después decía, cuando se trata de la situación mixta, habló de crítica y subcrítica. Subcrítica aquí, crítica aquí. Solo que ahora le dicen concentraciones de lactato. Para que ustedes vean la relación que hay entre las intensidades, o sea, el criterio de carga en porcentaje, la frecuencia y la concentración de lactato en sangre. No obstante, dice, esto solo se realiza en el marco del entrenamiento global de 1 o 2 veces por microciclo. ¿Qué quiere decir con esto? Que la resistencia de base 2, si su alumno entrena 5 veces por semana, no olvide que el alumno va a estar entrenando todo. O sea que vamos a suponer que entrene 4 veces por semana. Bueno, 2 veces por semana hará fuerza-potencia, 2 veces por semana hará resistencia de base 2.
El micro va a tener 5 días, pero un día del micro va a ser fuerza-potencia. Al otro día va a ser resistencia de base 2. Al otro día va a ser flexibilidad, PNF, por ejemplo, o métodos de flexibilidad. El día 4 va a volver a ser fuerza-potencia y el día 5 va a volver a ser resistencia de base 2. ¿Cómo lo dice simple a eso? Que en el microciclo, el deportista debería, dice él, trabajar solo se realizará en el marco del entrenamiento global de 1 o 2 veces por microciclo. Yo di un ejemplo de 2 veces. Pero si el deportista entrena 3 veces, podría entrenar 2 la fuerza-potencia y 1 sola la resistencia de base 2. ¿Por qué es así? Porque el organismo de un alumno, cuando trabajan en transiciones de lactato muy elevadas, como están aquí, o sea, con frecuencia cardíaca de arriba de 160, combinándolas con 150, o sea, 190, 150, el desgaste biomotor y psíquico del atleta es muy alto. Entonces necesita al menos 48, 72 horas para recuperarse. Es por eso. Bien. Perfecto. Entonces, Sintel me dice que el entrenamiento tiene que ser el deportista entrenado, o sea, tiene que haber vivido un buen periodo de preparación general, o tiene que ser un deportista de rendimiento. Porque el ámbito que va a trabajar ya es evolutivo, no es fundamental. O sea, que ya tuvo que haber trabajado el fundamental. ¿Bien? Y que tiene que tener una gran tolerancia al lactato. Y él dice, ¿qué métodos se utilizan? Y aquí está la combinación de métodos que ustedes han estudiado. No olviden que los métodos son métodos específicos, que son interválicos continuos, métodos de competición y control, y métodos de repetición. Y hay métodos que son combinaciones de esos métodos, que son justamente para entrenar aspectos específicos de la resistencia. La resistencia de base 2 es característica. Primero, trabaja sobre métodos continuos, pero ahora intensivos. Ya trabajamos con continuos intensivos en resistencia de base 1, allí están para estudiar, ¿no? En resistencia de base 3, ahí lo tienen para estudiar. Y ahora lo vamos a volver a aplicar. Solo que ahora con mayor volumen. Cuando yo trabajaba el método intensivo en resistencia de base 1, en los programas preventivos óptimos, trabajaba con intensivos de, por ejemplo, 7 minutos, 10 minutos. Ahora los debería trabajar arriba de 15, 20 minutos al intensivo. Y se llama intensivo porque está cerca del umbral aeróbico, con frecuencias cardíacas entre 140 y 150. Los de 120 y 140 son los extensivos. ¿Bien? Después tengo que trabajar con métodos continuos variables. Vuelvan en el primer punto, tienen la definición, pero es un continuo que tiene una carga, que esa carga es estructurada, o sea, tiene un cambio sistemático de carga, el método continuo variable. Los dos, al ser continuos, son métodos de cargas ininterrumpidas, o sea, no para el deporte. Voy a trabajar con métodos interválicos también, solo que con los extensivos con intervalos largos, o sea, por arriba de 2, 3, 4 minutos de carga. Recuerden, vayan al apunte, que el método interválico es aquel método que tiene una fase de carga y una fase de recuperación. Cuando habla de cargas extensivas de intervalo largo, lo que es largo no es la pausa, sino la fase de carga. ¿Bien? Repasen esa clase, repasen ese apunte. Por último, tenemos métodos interválicos extensivos, pero con intervalos medios, o sea, 1 a 2 minutos, y métodos de repeticiones, ¿se acuerdan? Eran métodos que también son interválicos, pero que la fase de recuperación es completa. La fase de recuperación de un interválico siempre es con frecuencias cardíacas entre 120 para arriba, 120 y 130. En cambio, el de repeticiones, la pausa en el corazón, en la pausa, vuelve a 90 latidos. Tienen que repasar bien los métodos para entender bien estos métodos. Vamos a trabajar sobre los métodos, pero no todos los métodos. ¿Por qué? Y porque vamos a trabajar solo los que no vimos. Hasta ahora no vimos los métodos, sí vimos el intensivo. Insisto, si lo buscan en el primer apunte lo encuentran y ven las características. Vamos a estudiar las características del variable. Porque ese método no lo vimos al variable todavía. ¿Bien? Bien, perfecto. Antes de pasar a los métodos, el apunte trabaja, y el libro de Sintel, trabaja sobre un concepto de contenido y volumen. Es para que entiendan qué es el contenido del entrenamiento y con qué volumen se trabaja.
Él dice que la resistencia de base 2 como contenido tiene estrecha relación con el gesto deportivo concreto. Esto ya lo hablamos. Por eso decimos que se entrena en resistencia de base 2 en el periodo de preparación especial. También dijimos que los ejercicios tienen que ser de estructuras parecidas. Aunque tiene que tener una elevada capacidad aeróbica, porque tiene que estar por arriba de la capacidad aeróbica que logró en la resistencia de base 1. Porque la razón, dice simple, es que ya tenemos que empezar a efectuar adaptaciones decisivas para lo que sería la adaptación específica de mi deportista, que es la tarea motora, disculpen, del fin. Bien. Por eso él plantea, a través de contenidos y de volumen, que tiene que ser alto. Esto lo dije también cuando expliqué los tipos de ejercicios, que en la práctica del entrenamiento, los corredores entrenan con resistencia de base 2 corriendo, los nadadores nadando, los ciclistas rodando, los patinadores patinando. O sea que el hecho de que la musculatura esquelética ya tiene que trabajar con adaptaciones específicas hace que a los deportistas los entrenemos con gestos bien específicos. Por eso también utilizamos aparatos imitadores. Por ejemplo, los remos ergométricos sirven para el patinaje, el patinaje para el esquí, el remo para el remo, el remo específico, perdón, el remo ergométrico, o sea, el que está en el gimnasio. Circuitos específicos, aquí está el entrenamiento en circuitos, por ejemplo, con ejercicios especiales parecidos al fin del alumno, por ejemplo, el entrenamiento funcional o el CrossFit, y eso se apoya en la afinidad estructural del ejercicio, o sea que son muy, muy parecidos a los ejercicios del fin. Por eso siempre trabaja con eso. Ahora bien, algo muy simple, que yo lo voy a enseñar de manera didáctica. Muchos de ustedes ya saben que para calcular porcentajes tenemos calculadoras científicas hoy en día. O sea, un entrenador se compra una calculadora y no tiene que hacer todos estos cálculos de base manual. Pero sí es bueno que sepan, aunque no lo vayan a usar, sí que aprendan cómo se produce el sacar la cuenta del porcentaje de carga en el que trabaja un alumno. Primero voy a explicar por qué lo estudiamos los entrenadores. Los entrenadores, para poder entrenar a un alumno, tenemos especies de test, lo que también llamamos sesiones de reconocimiento motor. O sea, reconocemos la motricidad del alumno. Y para hacerlo, lo hacemos hacer el trabajo que él necesita hacer y determinamos su 100%, o sea, la máxima capacidad que tiene de hacer esa tarea. Por ejemplo, y a eso en el entrenamiento se llama la mejor marca deportiva. Voy a ir a un pizarrón en el que trabajé con eso, que es el pizarrón en el que trabajamos las intensidades, o sea, el pizarrón con el que trabajamos aquí. Fíjense, criterio de carga. 60-70% del mejor rendimiento. ¿De dónde salen los mejores rendimientos de un deportista? De test. O sea, si yo a mi alumno lo quiero hacer trabajar con 500 metros, lo llevo a una parte, mido 500 metros y me fijo cuál es el mejor rendimiento que tiene en 500 metros. Si mi alumno, su mejor rendimiento que tiene en 500 metros son 2 minutos, entonces cuando quiero trabajar al 60%, trabajo al 60% de esos 2 minutos. Si mi alumno tiene 3 minutos, los 70% van a ser de esos 3 minutos y está trabajando en el ámbito fundamental. ¿Ven? Los investigadores, como lo hacen en laboratorio, sacan porcentajes de carga de los mejores rendimientos. Y eso es lo que tomamos los entrenadores. Bien, por eso es que Simple nos da una manera práctica de calcular ese porcentaje. Ahora bien, el apunte les va a decir esto. Cuando hablamos de un tanto por ciento, o sea, de un porcentaje de la velocidad de competición, nos referimos a un método para determinar la intensidad. Se trata de entrenar al porcentaje de la intensidad indicado, y eso lo saca del laboratorio el metodólogo. ¿Bien? Obviamente en los deportistas se habla de competición, pero nosotros no siempre entrenamos deportistas de competición. Por eso hablé de los pequeños test que hacemos para saber. Nos pasa con la fuerza, con todas las capacidades, nos pasa lo mismo. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos que trabajar con 800 metros. Entonces, como les dije, lo llevo a un parque, mido 800 metros y hago que mi alumno trabaje sobre su mejor rendimiento. Vamos a suponer que ese deportista en 800 metros tarda 2 minutos. Pero lo queremos entrenar.
Por lo tanto, lo queremos trabajar al 75% de estos 2 minutos. 2 minutos para la ciencia del entrenamiento es el tiempo de competición. Porque la competición, técnicamente, siempre es el mejor tiempo de un deportista. Bien, perfecto. Entonces, ya sabemos que 2 minutos es el mejor tiempo que tiene mi alumno en 800 metros. Ahora voy a hacer el trabajo manual. Si mi alumno tiene su mejor tiempo en 2 minutos, eso significa que ese es su 100%. Entonces, si el 100% es 2 minutos, el 75% hay que hacer una pequeña regla de 3. Es X, donde X es 2 por, como 2 minutos. ¿Ven? Lo que quiero sacar es el 75% del 100%, es el 0,075. Aquí está, 0,75. Lo pongo en la calculadora y me da 1.5. Se supone que son minutos. Ahora, no existe 1.5 en minutos. Si existe un minuto, ¿ven? El sistema de minutos, la cifra decimal 1.5 no tiene cabida, o sea, no existe. Por lo tanto, lo tenemos que pasar minutos a segundos. ¿Cómo hago? Calculo cuánto es un minuto, 60 segundos. Por lo tanto, 0,5, para calcularlo, lo tengo que multiplicar. 0,5 es X. 0,5 por la cantidad de segundos que es un minuto, que son 60, me da 30 segundos. Eso quiere decir que 1.5 minutos es 1 minuto con 30 segundos. ¿Bien? Ahora bien, ya tengo 1.30. Al tiempo del 100%, o sea, a 2 minutos, le añadimos la diferencia. Es decir, 2 minutos, tiempo del 100%, el 75% es menos 1 minuto 30. ¿Cuánto me queda? 30 segundos. ¿Bien? 30 segundos. Ustedes pueden decir, bueno, listo, ya lo saqué. No. Ahora tenemos que sumar al tiempo de competición, que es el 100%, la diferencia que hemos obtenido. Aquí necesito que ustedes piensen una cierta lógica. La lógica, que está mal pensada, pero sería que tengo que aumentar, ¿no? Pero no, porque entrenar el 75%, piensen por lógica, es entrenar por debajo de la velocidad de competición, porque 2 minutos es el 100%. Si le resto, quedaría 1.30. O sea que no debe ser así. Esos 30 segundos no los puedo restar al 100. Los tengo que sumar. Entonces hay que sumarle al tiempo de competición, que es el 100%, la diferencia que hemos obtenido. De tal manera que 2 minutos más 30 serán 2 minutos 30. Ahora ya sabemos que para entrenar al 75% de nuestra velocidad de competición, entonces será 2 minutos 30. O sea que mi alumno para trabajar al 75% de 2 minutos, trabaja con 2 minutos 30. Esto hacemos todo el tiempo los entrenadores. ¿Por qué? Porque los metodólogos nunca me pueden decir a cuánto va a entrenar mi alumno. Porque no es universal. O sea, no puede haber un libro publicado que diga que un deportista que quiere entrenar al 75% va a entrenar en 2.30. ¿Por qué? Porque ese 2.30 corresponde solamente al deportista que los 800 metros lo corre en 2 minutos. Ahora, yo puedo tener un vecino fuera de estado que corre 800 metros en 3 minutos. Entonces, el 75% no va a ser 2.30. Podrían hacer la cuenta. De hecho, en los trabajos prácticos yo le doy para que hagan cuenta. Y el que corre en 3, entonces aquí tiene que ser 3 por 0.75. Y va a dar otro número. Y va a dar otro número, aquí no va a dar 30 segundos y así. Va a cambiar todo. Es posible que el que corra en 3, entonces va a ser 3 con X tiempo. 3.20, 3.45, no sabemos. Habría que hacer la cuenta. ¿Bien? ¿Por qué tenemos que entender esta cuenta los entrenadores? Porque los metodólogos del entrenamiento trabajan con porcentajes, no con tiempo. Entonces tengo que aprender a hacer regla de 3 para sacar el tiempo con el que va a correr mi alumno. Yo no puedo ir a decirle, bueno, hoy te toca 10 pasadas de 800 metros con el 75% de 800. Se me está cargando, pero ¿a cuánto tengo que correr? No es lo mismo que decirle que te tocan 10 pasadas de 800 metros a 2.30.
Y yo sé que 230 representa el 75% porque lo hice en mi casa. Pero el deportista no tiene por qué saber. Fíjense cómo el metodólogo investiga en laboratorio lo que yo tengo que desarrollar. Fíjense. Próxima. ¿Ven? ¿Ven? Les dije que íbamos a ver el método continuo variable, que es un método mixto. Las intensidades de carga que se utilizan en este método, fíjense, aquí está, entre 60 y 95% de la velocidad de competición. Aquí se encuentran con esta realidad. ¿Por qué se llama mixto? Porque hay un cambio entre intensidades. Uno está cerca del umbral aeróbico, con lo cual estoy más o menos en 2 milimoles de lactato. O sea, fíjense aquí, en 130 más o menos de frecuencia cardíaca. ¿Bien? O sea que una intensidad de este método continuo va a estar en 130. Y la otra va a estar por encima del umbral anaeróbico. O sea, del umbral aeróbico, perdón, ¿no? Por encima del umbral aeróbico. Disculpen, aquí dice anaeróbico. Del umbral aeróbico. O sea, entre 5 y 6 milimoles de lactato. Es decir, con una frecuencia cardíaca de 180. 180. 130, cerca de umbral aeróbico, cerca del umbral anaeróbico, no sé por qué lo saqué ahí, me disculpen, del umbral anaeróbico, cerca, no en el umbral está en 190 más o menos, 5 o 6 milimoles. O sea que mi deportista va a correr de manera continua, haciendo cambios en la estructura de la carga, o va a nadar o va a pedalear, va a tener un método mixto, continuo variable, o sea, va a variar la carga de manera sistemática, va a correr 130, 180. Por ejemplo, puede hacer 10 minutos en 130, 2 minutos en 180. El bloque de trabajo va a ser de 12 minutos y lo hace 3 veces. O sea que va a trabajar 36 minutos continuos. ¿Por qué puse 30 minutos? ¿Porque es caprichoso? No. Porque en el laboratorio se dieron cuenta que para que logren cierto efecto, que ahora vamos a ver, el deportista tiene que estar haciendo continuos variables, métodos mixtos, o sea, pasando entre el 60 y el 95, o el 70 y el 90, tiene que estar pasando aquí al menos 30 minutos, como mínimo, y como máximo 60 minutos. Por eso yo a mi deportista del ejemplo le puse un bloque de trabajo de 10 minutos en 130, se los voy a escribir para que les quede en el pizarrón, como ejemplo. Por ejemplo, yo dije que mi deportista haga 10 minutos con una intensidad de 130 de frecuencia cardíaca, sumado, le puse un más, a 2 minutos, porque es todo lo que podría, porque es anaerobia, en 180 de frecuencia cardíaca. ¿Ven? Como en resistencia, y ustedes saben, se suma, en resistencia se suma el trabajo. ¿Por qué? Porque en las fases de carga trabaja aquí aeróbica, aquí anaeróbica. Y cuando vuelvo a 130 van a ser fases de recuperación aquí y el trabajo continuo va a trabajar primero aquí el volumen cardíaco, cuando el corazón está en 130. Y aquí va a trabajar la fuerza del ventrículo izquierdo, que va a trabajar en 180. Todo este trabajo, el tiempo total de trabajo, son de 12 minutos. 10 minutos en 130, le sumo, porque es más 2 minutos. Y es un continuo variable, que como mínimo el alumno tiene que estar 30 minutos. Entonces, ¿cuántas veces tiene que hacer 12? 3 veces al menos. Entonces, mi alumno va a repetir 3 veces, 3 series, de 10 repeticiones en 130, sumada a 2 minutos, 10 minutos en 130, sumado 2 minutos a 180. Tiempo total, esto da un igual de trabajo de 3 por 12, o sea, de tiempo total de trabajo es igual a 36 minutos de carga continua. ¿Ven? No olviden que este ejemplo que acabo de hacer queda en el apunte, o sea, queda en el pizarrón. Disculpen, al revés, no está en el apunte, está en el pizarrón. ¿Ven? Porque después les pido ejemplos y de aquí pueden sacar varios. O sea que
36 minutos de duración tuvo este método continuo variable que es mixto. Hago trabajar en la parte aeróbica cerca 2 milimoles de lactato, estoy trabajando aquí, 130, y aquí me subí a 6 milimoles de lactato, en 180 de frecuencia cardíaca. Si entrena así mi alumno, ¿qué efecto está logrando? Bueno, primero, hace algo, mejora algo, que una célula es difícil que lo pueda aprender a hacer sola, que es cambio en el suministro energético. Todas las células nacen para hacer una sola forma de suministro energético. Cuando vivo y camino es aeróbico. Pero si corro para agarrar el colectivo, o si levanto mucho peso, o si subo escaleras rápido, es anaeróbico. Pero mixto, nunca. Entonces, lo que mejora el efecto que logro de entrenar así, es un mejor cambio en el suministro de energía, de la vía puramente aeróbica, en mi ejemplo 130, ¿no? Y ahí es donde el cuerpo de mi alumno hace lipólisis, o se utiliza la grasa, y la oxidación de hidratos de carbono, a la vía mayoritariamente anaeróbica, incluyendo mayor producción de lactato, porque sale de la degradación del glucógeno. Esa fisiología solo se entrena con este método. Cuando el ácido láctico, vamos a suponer que mi trabajo es de 2 minutos, sube tanto que está por acidificar el medio y el alumno tiene que parar, baja la intensidad 130 y le sirve de trabajo regenerativo. ¿Cómo se llama ese proceso en el cual, cuando produzco mucho ácido láctico, pero que sin el alumno que pare, trabajo en 130, se llama compensación de lactato? ¿Por qué? Porque la célula dice, uy, está produciendo mucho ácido láctico. Entonces, ¿qué hace? Aprende a usar el ácido láctico dentro de la célula. Lo hace vivir un proceso catabólico al ácido láctico que produce la glucólisis y lo transforma en agua y en hidratos de y en bicarbonato de sodio. Y saca a la sangre menor cantidad de lactato. Por eso no se acidifica la sangre. Entonces, durante esta fase de intensidad, produce lactato y lo compensa. Produce y lo compensa, o sea, lo produce. Y antes que acidifique el medio, ya pasamos al área aeróbica, o sea, pasamos de los 2 minutos, volvemos a trabajar en los 10. Quiero producir eso, otro efecto, adaptaciones a nivel del sistema cardíaco, del metabolismo del sistema nervioso vegetativo, porque el sistema nervioso tiene que pasar de regular el trabajo anaeróbico a regular el trabajo aeróbico. Esto se emula mucho al continuo extensivo, porque si ustedes lo separan estos 10 minutos, lo separan del trabajo anaeróbico, está haciendo, perdonen, el corazón, un trabajo continuo extensivo, ¿ven? Obviamente en menor cuantía, ¿no? Porque está trabajando poco, tendría que trabajar 30 minutos, pero trabaja 10. O sea que Simple investigó en laboratorio que si nosotros hacemos este tipo de trabajo, que es un trabajo mixto que se llama continuo variable, como mínimo 30 minutos o máximo 60, voy a lograr estos efectos. ¿Y para qué lo hace un entrenador? Porque logra, por ejemplo, muy buenos rendimientos en el método continuo intensivo, que después le va a servir para el momento de la competición. Después le enseña a las células a regenerarse, porque los 10 minutos estos sirven de regenerativo de estos 2 minutos. Entonces acelera la regeneración, que es la capacidad de recuperación, durante cargas ligeras a bajas. Conservación, esto es otra cosa, objetivo que logramos con esto, un tiempo prolongado la carga gracias a los cambios de intensidad. O sea, el cambio de intensidad me permite soportar carga. Primero estoy 2 minutos que me estoy por morir, pero vuelvo a trabajar en 130 y tolero mejor la carga. Este proceso es recuperarse interesfuerzo. Y obviamente después, otro de los objetivos que tenemos es la capacidad de cambiar la vía energética. Cuando uno está en una carrera, por ejemplo, por más que sea cíclica, pero tengo que pasar a otro competidor o grupo de competidores, tengo que pasar a un trabajo de intensidad más anaeróbica. Pero si estoy entrenado y mi entrenador logró entrenarme, entonces también puedo volver a mis niveles aeróbicos sin demasiada fatiga. Porque mis sistemas han cambiado de las vías puramente aeróbicas a mayoritariamente anaeróbicas, utilizando los combustibles de hidrato de carbono y grasa
y utilizando también glucógeno para hacer glucólisis rápida, y sabe qué hacer con el ácido láctico. Entonces, mi alumno en un partido de fútbol puede picar y volver y recuperarse rápido. Puede saltar y jugar una pelota muy veloz en vóley y recuperarse rápido. Puede atacar y volver en básquet y recuperarse rápido. ¿Ven? Esa es la razón por la cual entrenamos el método continuo variable dentro de la resistencia de base 2. Vamos a dejar aquí, después vamos a trabajar con los demás métodos. Este apunte va a tener 2 o 3 clases más. Así que con paciencia vayan estudiando, traten de estudiar y hacer las relaciones que yo hago. Empiezan a repasar los teóricos, por algo se los di antes como base teórica, y hacer como yo hice en la clase, a unirlos con lo que están leyendo en el apunte. Gracias por la atención, que tengan un lindo día.